Vuelve a casa. Es el tema que vamos a tocar el día de hoy aquí en tu canal Un Tiempo con Dios. Bienvenido y que el Señor te bendiga grandemente. La casa, sin lugar a dudas, es un símbolo importante para todo ser humano, ya que es en casa donde hemos podido ser formados. Es donde han establecido las bases éticas y morales de lo que somos. Es donde nos hemos criado. Es donde nos han transmitido todas esas riquezas familiares que nos hacen ser como somos. Y el hogar es un lugar donde nos cuesta dejar. La casa es un lugar que nos cuesta dejar. Es un lugar que nos cuesta dejar porque lo hemos vivido todo en ese lugar. Pero es necesario salir de casa para crecer personalmente. Pero el hecho de irnos de casa no significa que no vuelva a ser nuestra casa. No, sigue siendo nuestra casa. El día que queramos volver, sigue siendo nuestra casa. Va a haber una puerta abierta para volver a casa. Y Jesús toma esta analogía para mostrarnos que no importa qué tan lejos nos vayamos, no importa qué hayamos hecho, cuando decidimos volver a casa, va a haber una puerta abierta. Porque dice la Biblia que Dios nos ama y que Dios espera hasta el último segundo. Vamos a leer Lucas capítulo 15 y vamos a leer el versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él repartió los bienes. Y muchos días después de juntarlo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y Jesús empieza a contar acá una historia de un hijo que posiblemente no se sujetaba a la norma de casa. Quizás le molestaba lo que su padre le decía. Le costaba obedecer. Y así hay muchos hermanos apartados de la iglesia, porque se molestó por el mensaje que dio el pastor, le molestó la norma de la iglesia y decidieron irse del hogar, decidieron irse de casa. Y quiero decirle que el peligro de irse de casa es que cuesta volver. El peligro de irse de casa es que muchos se van y no vuelven. El hijo pródigo se fue de aquel lugar, se fue de su casa. Y más adelante Jesús nos muestra que hubieron dificultades que lo hicieron reflexionar. Vamos a Lucas 15 y vamos a leer el versículo 14 al 16. Sigue diciendo la palabra del Señor: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el que le había enviado a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Lo que desencadenó en la vida de aquel hijo pródigo el irse de casa fue empezar a pasar necesidad. Y esto nos pasa cuando estamos lejos de la iglesia. Esto nos pasa cuando estamos lejos de la hermandad. Empezamos a pasar necesidad, y posiblemente no sea una necesidad económica, pero sí espiritual. Nos empezamos a sentir vacíos. Empezamos a sentir que nos hace falta algo. No nos sentimos conformes. Quizá lo tenemos todo, pero no nos sentimos conformes. O también literalmente puede ser una necesidad económica.
Y acá estaba el hijo pródigo, lejos de casa y pasando necesidad. Y esto nos pasa cuando nos alejamos de Cristo, cuando nos alejamos de la iglesia. La iglesia, la casa, fue establecida por Dios. Y es un lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios nos llena, donde Dios nos habla, donde Dios nos fortalece. Es donde está el núcleo de la familia espiritual. Y es ahí donde debemos estar. Más adelante en el versículo 17, Lucas 15, 17, hay algo que le pasa al hijo pródigo. Y es lo siguiente. Y volviendo en sí, yo quiero que preste atención. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. El hijo pródigo reconoció el error de irse de casa. Reconoció que estaba en lugar equivocado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer si estamos lejos de casa. Si nos hemos ido de la iglesia, si nos hemos apartado de la hermandad, si hemos dejado de orar, si hemos dejado de leer la Biblia, tenemos que reconocer. Porque cuando una persona reconoce, entiende que está mal y que necesita ayuda. El reconocer me lleva a mí a necesitar ayuda. Me hace reflexionar, me hace entrar en razón. Y esto hizo el hijo pródigo. Y más adelante en el versículo 20, Lucas 15, 20, aquí viene lo más hermoso de esta historia. Entonces, levantándose, fue a su padre, y aún estando lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. No importa qué tan lejos se fue este hijo pródigo. Cuando él quiso volver a su padre nunca le desechó. Su padre le recibió con amor y lo besó. Y eso es lo que va a pasar si decidimos volver a casa. El Padre te espera. El Padre nunca cerrará la puerta de su reino para aquellos que decidan volver. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios paciente. Gracias, Señor, porque tu puerta siempre está abierta. Porque nos amas. Porque quieres, Señor, esperar hasta el último segundo para que podamos volver a casa. Padre, yo oro, Señor, por toda persona que está apartada de tu iglesia, de tu casa. Todas aquellas personas, Señor, que se fueron como el hijo pródigo y están viviendo perdidamente. Hoy oro, Señor, para que tú toques sus corazones. Hoy oro, Señor, para que tú los fortalezcas en Cristo y ellos puedan volver. Padre, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén, amén y amén. Amado, si has sido de bendición, te invito a que lo compartas, que te suscribas al canal y así nos podés apoyar grandemente. Lo otro que voy a dejar aquí es el alias de Mercado Pago. Aquí pueden hacer sus ofrendas, pueden hacer sus diezmos, porque así bendecís el ministerio Un Tiempo con Dios. Que el Señor te bendiga con toda bendición de lo alto.